Juan Gabriel interrumpió un concierto en el Auditorio Nacional cuando vio a un hombre burlándose de un anciano ciego que solo quería escuchar su música. Lo que sucedió en los siguientes minutos dejó a miles de personas emocionadas y le enseñó una lección que muchos nunca olvidarían. Era mediados de los años 90 y el Auditorio Nacional estaba completamente lleno, con más de 10,000 personas esperando ver al Divo de Juárez en una de sus presentaciones más esperadas del año. Las luces se apagaron, la música comenzó, y Juan Gabriel salió al escenario recibido por una ovación ensordecedora que duró varios minutos. Nadie en esa audiencia imaginaba que esa noche presenciarían algo que trascendería la música y se convertiría en una lección sobre dignidad humana. Entre las miles de personas que llenaban ese auditorio, había un hombre de 70 años llamado Margarito, que había ahorrado durante meses para comprar un boleto en las primeras filas. Margarito era ciego desde los 40 años cuando una enfermedad le había robado la vista para siempre. Pero su amor por la música de Juan Gabriel nunca había disminuido. Margarito había llegado al auditorio 2 horas antes del show, ayudado por su bastón blanco y la amabilidad de extraños que lo guiaron hasta su asiento. Llevaba puesto su mejor traje, uno que había sido elegante décadas atrás, pero que ahora estaba gastado por los años y el uso constante. Sus zapatos estaban lustrados con cuidado, aunque nadie los vería en la oscuridad del auditorio. Pero para Margarito, vestirse bien para ver a Juan Gabriel era una forma de mostrar respeto. Cuando finalmente se sentó en su lugar en la quinta fila, sintió una emoción que no había experimentado en años. Había escuchado los discos de Juan Gabriel en su pequeño radio durante décadas, pero nunca había tenido el dinero suficiente para asistir a un concierto en vivo. Este año había ahorrado cada peso que pudo, porque sabía que a sus 70 años quizás no tendría muchas oportunidades más. Se sentó en su asiento con las manos temblando de anticipación, esperando el momento en que la voz de Juan Gabriel llenara ese espacio. Al lado de Margarito se sentó un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje caro que probablemente costaba más que todo lo que Margarito poseía en el mundo. El hombre llegó tarde acompañado de su esposa, ambos conversando en voz alta sobre la cena exclusiva que acababan de tener en un restaurante de lujo. Cuando vio a Margarito sentado a su lado con su bastón blanco y su traje gastado, su expresión cambió inmediatamente a una de disgusto apenas disimulado. Hizo un comentario en voz baja a su esposa sobre cómo el auditorio dejaba entrar a cualquier tipo de persona sin importar su apariencia. Margarito escuchó el comentario, pero eligió ignorarlo porque no iba a permitir que nada arruinara esta noche que tanto había esperado. El hombre se acomodó en su asiento con una expresión de incomodidad evidente, como si la mera presencia de Margarito contaminara su experiencia exclusiva. Durante todo el inicio del concierto, el hombre continuó haciendo comentarios despectivos en voz baja, lo suficientemente alto para que Margarito los escuchara, pero no tanto como para que otros a su alrededor lo notaran. El concierto avanzaba con Juan Gabriel entregando una actuación magistral como solo él sabía hacer, cantando sus éxitos más grandes mientras el público coreaba cada palabra. Margarito estaba en un estado de éxtasis absoluto, su rostro iluminado por una sonrisa que no se había borrado desde que la primera nota había sonado. No podía ver las luces del escenario ni los movimientos dramáticos de Juan Gabriel, pero podía sentir cada nota, cada palabra, cada emoción que el cantante ponía en su interpretación. Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado mientras cantaba en voz baja las canciones que había memorizado durante décadas. Sus manos se movían levemente siguiendo el ritmo de la música. Su cuerpo se balanceaba suavemente, completamente perdido en la experiencia de finalmente estar en el mismo espacio que su ídolo. Para Margarito este momento justificaba cada peso que había ahorrado, cada comida que había saltado, cada sacrificio que había hecho. El hombre a su lado lo miraba con creciente irritación, viendo cómo Margarito disfrutaba el concierto con una intensidad que él mismo no podía sentir. Juan Gabriel terminó de cantar una de sus baladas más emotivas y la última nota se desvaneció en el aire dejando un silencio sagrado en el auditorio antes de que el aplauso estallara. Pero en ese preciso momento de silencio absoluto, la voz del hombre cortó el aire con una claridad brutal que miles de personas escucharon. ¿Qué haces aquí mirando al escenario si ni siquiera puedes ver nada?
Deberías estar en tu casa, no desperdiciando un lugar que alguien con ojos podría estar disfrutando, dijo con voz llena de desprecio y burla. El silencio que siguió fue aún más profundo porque miles de personas habían escuchado esas palabras crueles y no podían creer lo que acababan de oír. Margarito bajó la cabeza avergonzado, sintiendo que todas las miradas estaban sobre él, sus manos temblando, ahora no de emoción sino de humillación. El hombre sonrió satisfecho pensando que nadie había escuchado, pero se equivocaba completamente. Juan Gabriel estaba parado en el centro del escenario con el micrófono todavía en la mano y había escuchado cada palabra de ese insulto cruel. Su expresión cambió inmediatamente de la sonrisa del artista satisfecho a algo mucho más serio. Sus ojos buscando en las primeras filas hasta encontrar exactamente de dónde había venido esa voz. Juan Gabriel levantó la mano pidiendo silencio al público que todavía no había comenzado a aplaudir después de esas palabras crueles que todos habían escuchado. El auditorio entero quedó en suspenso esperando ver qué haría el cantante. Miles de ojos mirando hacia las primeras filas donde estaba sentado Margarito con la cabeza baja. Juan Gabriel caminó lentamente hacia el borde del escenario, acercándose lo más posible a donde estaba el hombre que había insultado a Margarito. Su expresión era seria, sus ojos fijos en ese hombre que ahora comenzaba a darse cuenta de que algo estaba mal. Disculpen, señoras y señores, pero acabo de escuchar algo que no puedo ignorar. Alguien aquí piensa que un hombre ciego no tiene derecho a estar en mi concierto, dijo Juan Gabriel con voz firme. El silencio se volvió aún más profundo, mientras miles de personas ahora sabían exactamente de quién estaba hablando Juan Gabriel. Todas las miradas se giraron hacia el hombre que había insultado a Margarito con expresiones de desaprobación y disgusto. Juan Gabriel continuó hablando directamente hacia donde estaba sentado el hombre sin apartar la mirada de él. Señor, usted que está sentado ahí en la segunda fila con su traje caro, déjeme decirle algo. Este señor a su lado pagó por su boleto igual que usted. Ahorró cada peso que pudo. Hizo todo lo posible para estar aquí esta noche porque ama la música. Su voz se elevaba con cada palabra mostrando una pasión que hacía que cada persona en ese auditorio sintiera el peso de lo que estaba diciendo. Usted dice que él está desperdiciando un lugar porque no puede ver. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Usted está aquí porque ama la música o porque quería presumir que tiene dinero para boletos caros? El hombre intentó responder balbuceando algo sobre tener derecho a estar ahí porque había pagado mucho dinero por esos asientos. Juan Gabriel asintió lentamente antes de continuar hablando con voz más fuerte. Exacto. Usted habla de dinero, porque para usted esto es solo una forma más de mostrar su riqueza. Pero ese señor ciego está aquí porque la música es lo único que tiene. Juan Gabriel se giró entonces hacia toda la audiencia, con los brazos abiertos, mirando a las miles de personas que lo observaban en completo silencio. Señoras y señores, déjenme enseñarles algo esta noche. La música no se escucha solo con los oídos, se escucha con el alma. Ese señor ciego puede estar sintiendo esta música de una forma que muchos de nosotros, con vista perfecta, nunca sentiremos. Hizo una pausa dejando que esas palabras llegaran a cada persona presente. Yo crecí en la pobreza extrema. Hubo momentos en mi vida en que no tenía zapatos para caminar, en que no sabía si comería ese día. La música fue lo único que me mantuvo vivo, lo único que me dio esperanza cuando todo lo demás parecía perdido. El público escuchaba cada palabra en silencio absoluto, muchos con lágrimas en los ojos porque Juan Gabriel raramente hablaba de su pasado tan abiertamente. Ese señor ciego entiende eso mejor que nadie, porque él también sabe lo que es tener solo la música cuando no tienes nada más. Juan Gabriel señaló hacia donde estaba Margarito, que seguía con la cabeza baja temblando. Juan Gabriel entonces hizo algo que nadie esperaba y bajó del escenario caminando directamente hacia donde estaba Margarito, en la segunda fila. El público observaba en silencio mientras Juan Gabriel se acercaba al anciano ciego, que no sabía qué estaba pasando porque solo podía escuchar las voces. «Señor, ¿cómo se llama usted?», preguntó Juan Gabriel con voz suave, poniéndose de rodillas frente a Margarito. El anciano levantó la cabeza lentamente con lágrimas corriendo por su rostro y respondió con voz temblorosa que se llamaba Margarito. «Don Margarito,
¿Le gustaría subir al escenario conmigo?, preguntó Juan Gabriel tomando suavemente las manos del anciano. Margarito no podía creer lo que estaba escuchando y solo pudo asentir sin poder hablar porque su garganta estaba cerrada por la emoción. Juan Gabriel ayudó a Margarito a ponerse de pie y lo guió lentamente hacia el escenario mientras el público comenzaba a aplaudir. El hombre que había insultado a Margarito permanecía sentado completamente avergonzado mientras su esposa lo miraba con disgusto evidente. Decenas de personas a su alrededor lo señalaban y murmuraban sobre lo que había hecho. Juan Gabriel subió al escenario con Margarito, sosteniéndolo del brazo y guiándolo con cuidado para que no tropezara con los cables y el equipo. Cuando llegaron al centro del escenario, Juan Gabriel tomó el micrófono y habló nuevamente al público que no dejaba de aplaudir. Este es don Margarito, un hombre de 70 años que ahorró durante meses para estar aquí esta noche. Un hombre que ama mi música, más de lo que ese señor de traje caro jamás podrá amar nada en su vida. El aplauso se volvió ensordecedor mientras Margarito permanecía de pie en el escenario sin poder ver a las miles de personas que lo aplaudían, pero sintiendo su apoyo. Juan Gabriel puso su brazo alrededor de los hombros de Margarito y continuó hablando. Don Margarito, esta canción que voy a cantar ahora es especialmente para usted. Y quiero que sepa que usted tiene más derecho a estar aquí que cualquier persona que vino solo para presumir su dinero. El público aplaudió con más fuerza, mientras el hombre que había insultado a Margarito finalmente se levantó de su asiento y salió del auditorio seguido por su esposa, que lo miraba con vergüenza. Nadie lo detuvo y nadie lamentó verlo irse, porque todos sabían que alguien con ese nivel de crueldad no merecía estar ahí. Juan Gabriel comenzó a cantar una de sus baladas más emotivas, con Margarito de pie a su lado en el centro del escenario. El anciano lloraba sin poder contenerse, mientras escuchaba esa voz que había amado durante décadas ahora, cantando a solo metros de distancia, especialmente para él. La orquesta tocaba suavemente, y Juan Gabriel cantaba cada palabra mirando directamente a Margarito, aunque el anciano no podía verlo. Miles de personas en el auditorio lloraban también porque estaban presenciando algo que trascendía la música. Un momento de humanidad pura que nunca olvidarían. Cuando la canción terminó, Juan Gabriel abrazó a Margarito y le susurró algo al oído que solo ellos dos escucharon. El público se puso de pie, aplaudiendo durante varios minutos, mientras Margarito permanecía en el escenario sin poder creer que todo esto estaba sucediendo realmente. Juan Gabriel llamó a alguien de su equipo para que ayudara a Margarito a bajar del escenario con cuidado y a llevarlo de regreso a su asiento, donde ahora las personas a su alrededor lo saludaban con respeto y admiración. Cuando Margarito regresó a su asiento en la segunda fila, ya no estaba solo como antes, sino rodeado de personas que querían hablar con él y decirle cuánto los había conmovido su historia. El asiento al lado suyo, donde había estado el hombre que lo insultó, permanecía vacío para el resto del concierto como un recordatorio silencioso de lo que había pasado. Juan Gabriel continuó el concierto, pero antes de cantar la siguiente canción, habló una vez más al público sobre lo que acababan de presenciar. Les recordó que la música era para todos, sin importar si podían ver o no, si tenían dinero o no, si vestían trajes caros o ropa gastada. Les dijo que la verdadera riqueza no estaba en cuánto dinero tenías en el banco, sino en cuánta capacidad tenías para sentir y para conectar con algo más grande que tú mismo. El público escuchaba en silencio absoluto, mientras Juan Gabriel hablaba con una pasión que hacía evidente que esto no era solo un discurso preparado, sino algo que salía directamente de su corazón. Terminó diciendo que esperaba que todos en ese auditorio recordaran esta noche y pensaran dos veces antes de juzgar a alguien por su apariencia o sus circunstancias. El concierto continuó durante 2 horas más con Juan Gabriel, entregando una de las mejores presentaciones de su carrera, mientras Margarito disfrutaba cada segundo desde su asiento en la segunda fila. Al final del show, cuando Juan Gabriel se despidió del público, hizo una última referencia a Margarito, agradeciéndole por recordarle a todos por qué la música existía en primer lugar. Después del concierto, cuando el auditorio se estaba vaciando, varios miembros del equipo de Juan Gabriel se acercaron a Margarito con una invitación para conocer al cantante en privado detrás del escenario. Margarito aceptó sin poder creer su suerte,
y lo guiaron por los pasillos hasta el camerino donde Juan Gabriel lo esperaba. Los dos hombres hablaron durante casi 30 minutos sobre música, sobre la vida, sobre los sacrificios que ambos habían hecho por amor a algo que no podían ver, pero que podían sentir con cada fibra de su ser. Juan Gabriel le regaló a Margarito un disco autografiado y le dijo que siempre sería bienvenido en cualquiera de sus conciertos, sin tener que pagar nunca más. Margarito salió de esse camerino sintiendo que había vivido el mejor día de su vida. Margarito voltou para sua casa naquela noite sentindo que havia vivido algo que mudaria o resto de sua vida para sempre. Nos anos que seguiram, continuou escutando a música de Juan Gabriel em seu pequeno rádio com ainda mais amor do que antes, porque agora esas canciones tenían un significado completamente nuevo. Cada vez que escuchaba la voz de Juan Gabriel, recordaba ese momento en el escenario, el abrazo, las palabras susurradas que solo él había escuchado. Para Margarito ese día había sido más que un concierto. Había sido una afirmación de que su vida tenía valor, de que su amor por la música era legítimo, de que merecía estar en ese lugar tanto como cualquier otra persona. El disco autografiado que Juan Gabriel le había regalado se convirtió en su posesión más preciada y lo escuchaba casi todos los días. Y aunque Margarito nunca regresó a otro concierto porque falleció algunos años después, murió sabiendo que había sido visto, escuchado y valorado por el artista que más admiraba en el mundo. Su alegría en ese momento había sido tan pura y completa que nada podría quitársela. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en cuánto dinero tienes o qué tan bien te vistes, sino en cómo tratas a las personas que tienen menos que tú. Juan Gabriel pudo haber ignorado ese insulto y continuar con su show como si nada hubiera pasado, pero eligió detenerse y defender a alguien que no podía defenderse a sí mismo. Nos enseña que la música y el arte no son lujos reservados solo para los ricos, sino derechos de todos los seres humanos sin importar sus circunstancias. Margarito había sacrificado tanto para estar ahí esa noche porque la música era lo único que le daba alegría en una vida difícil. Y Juan Gabriel lo entendió porque él también había sido pobre y sabía lo que significaba tener solo la música cuando no tienes nada más. La lección que Juan Gabriel dio esa noche al hombre arrogante y a toda la audiencia fue simple pero poderosa. Nunca juzgues a alguien por lo que puedes ver en el exterior, porque no sabes qué batallas están peleando o qué sacrificios han hecho para estar donde están. El respeto y la dignidad son derechos de todos los seres humanos y nadie tiene derecho a quitárselos a otro sin importar cuánto dinero tenga en su cuenta bancaria. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón Gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.